Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante todo el trimestre estamos estudiando este tema fascinante que lleva por título Peregrinando por el Desierto. Y en esta semana que ya hemos comenzado y ya estamos en la recta final, estamos estudiando victoria sobre Sehón y Og. Y estoy muy seguro, estoy completamente seguro que usted ya se sabe el texto de memoria. Pero también estoy claro que algunos no se lo han aprendido. Así que ahora quiero que lo repasemos una vez más. Vayamos allá al libro de Salmos, capítulo 37, y ahí vamos a leer el verso número 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Muy bien. Quiero invitarle a que vayamos en oración a Dios. Acompáñenme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos ante su presencia, muy agradecidos porque nos permite encontrarnos aquí para leer su palabra, para escudriñar lo que ella nos quiere hablar. Queremos pedir que nos acompañe con su buen espíritu, que pueda impresionar nuestras mentes y pueda grabar su palabra de verdad en nuestros corazones. Pedimos asimismo que pueda bendecir a cada persona que ve estos estudios, que le pueda acompañar también, le pueda ayudar en todo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro estudio para el día de hoy y vamos a nuestro apartado. Para el día de hoy se titula Lecciones para nosotros. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué lección podemos aprender al ver cómo Israel, muy superado en número, desde una perspectiva humana, triunfó sobre sus enemigos? ¿Qué es lo que podemos aprender de aquí? Ya hemos leído, estos ejércitos eran muy grandes, tenían años de experiencia, tenían mejor equipo para hacer guerra. ¿Y qué podemos aprender de cómo Israel logró vencerlos? Bueno, vamos a ir entonces a la palabra de Dios y vamos a investigar allí lo que nos dice el libro de Zacarías, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso número 6, y nos dice así: entonces respondió: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Eterno Todopoderoso. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta situación? Podemos aprender muchas lecciones. Los pueblos sobre los cuales conquistó Israel eran numerosos, tenían un ejército formidable, tenían ciudades fortificadas, pero no es que ganaron la victoria por causa de un ejército. El ejército de Israel era relativamente muy pequeño, no estaba preparado, no tenía el armamento, vamos a decir, de última generación, como aquellos. Pues recuerden que ellos eran peregrinos, estaban por el desierto. Sin embargo, la Biblia nos dice que es por el Espíritu de Dios como que ellos vinieron ganando estas batallas. Pero vayamos un poquito más allá y vayamos a la pluma inspirada para que nos muestre un poquito más. Leamos lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles, página 471. Nos dice así: en comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán, como siempre lo fueron, un rebaño pequeño. Pero si permanecen de parte de la verdad, como está revelada en su palabra, Dios será su refugio. Están bajo el amplio escudo de la omnipotencia. Dios constituye siempre una mayoría. Muy bien, entonces para nuestros días, puede que usted sea un grupo pequeño, puede que tal vez solamente usted cree en su familia, pero recuerde que usted con Dios siempre será mayoría. Y recuerde una cosa muy importante: en el mundo, la gran mayoría de personas que no creen en Dios siempre estarán opuestas a los que creen a Dios. Y en comparación con esa gran multitud, el pueblo de Dios será una minoría muy insignificante. Sin embargo, Dios puede hacer grandes cosas con esta minoría, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada, el cual está en La Temperancia, página 229, que dice así: ¿no es Dios mayoría? Si estamos del lado de Dios, que hizo el cielo y la tierra, ¿no estamos al lado de la mayoría? Tenemos de nuestra parte a los ángeles, que son superiores en fortaleza. Solamente hay que cuidar una cosa muy importante: encontrarnos de parte de Dios y no en contra de Dios. Encontrarnos del lado de Dios y no guerreando en contra de Dios. Muy bien.
Pues bien, vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta, la cual nos dice así: ¿qué lecciones nos enseña este evento? Esto es en la conquista de Israel sobre estos reyes. ¿Qué nos enseñan estas cosas? ¿Qué podemos aprender de estas situaciones? ¿Hay alguna enseñanza que usted haya aprendido? Vayamos juntos a la palabra de Dios y veamos lo que nos dice el libro de Salmos, capítulo 37. Y ahí vamos a leer el verso 3 hasta el verso número 5. Muy bien. Vamos a ver allí lo que nos dice. Salmos, capítulo 37, verso del 3 hasta el verso 5. No te impacientes a causa de los malignos, ni envidies a los que practican la iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba se secarán. Confía en el Eterno y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva fidelidad. Encomienda al Eterno tu camino, confía en Él y Él obrará. Muy bien. ¿Qué podemos aprender? No debemos tener ni temor ni envidia, sino debemos confiar en Dios. Debemos confiar en que Dios va a actuar en nuestra vida. Cada vez que haces una cosa, cada vez que vas a emprender algo, en tu peregrinar por esta tierra, debes confiar en Dios. Y Dios va a actuar. ¿Cuándo? No cuando yo quiera, no cuando yo vea que es necesario, sino cuando Dios vea que es necesario. Si nosotros caminamos solos, vamos a errar por el camino. Pero si caminamos con Dios, como el pueblo de Israel, irá por el camino correcto y tendrá las conquistas que debe tener. Pero si nosotros decidimos caminar con Dios, veremos las maravillas de Dios en nuestras vidas. Muy bien. Acompáñame a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada, el cual se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 466. Mire cómo dice: todo esto encierra una lección para nosotros. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En Él podemos confiar, y si obedecemos sus requerimientos, obrará por nosotros tan señaladamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procure seguir el camino del deber se verá a veces asaltado por la duda e incredulidad. El camino estará a veces tan obstruido por obstáculos aparentemente insuperables que ello podrá descorazonar a los que cedan al desaliento. Pero Dios les dice, ¿qué es lo que Dios les dice? Recuerde, en su peregrinaje por esta tierra vamos a encontrar desaliento, vamos a encontrar dificultades como el pueblo de Israel las encontró. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo podemos confiar en Dios? Así como lo hizo el pueblo de Israel, así como Dios le habló al pueblo de Israel, nos habla también a nosotros. Veamos qué es lo que Dios dice. Acompáñame a leer la siguiente parte de este párrafo. Seguid adelante, cumplid vuestro deber, cueste lo que costare. Las dificultades de aspecto tan formidable que llenan vuestra alma de espanto se desvanecerán a medida que, confiando humildemente en Dios, avancéis por el sendero de la obediencia. Esto es, Dios requiere obediencia, y si obedecemos, Dios está comprometido con nosotros a cumplir su promesa. Muy bien. Dios promete y Él dice, yo voy a cumplirla, pero necesito que tú obedezcas. Cada vez que Dios te pide algo, Dios también te da la fortaleza para hacerlo. Cada vez que Dios te dice que hagas algo, Dios te da los medios para que lo hagas. Lo único que necesitamos hacer es ejercer fe y plena confianza en Dios. No importa en la situación que vivas, no importa la obra que tengas que hacer. Si Dios te la encomendó, Dios va a darte la forma en que cumplas aquello para lo cual te ha llamado. Solamente tienes que tener confianza en Él. Muy bien, nuestro estudio ha concluido aquí, pero vamos a continuar en nuestra siguiente edición de estos estudios. Por ahora quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana estamos muy agradecidos por su palabra. Estamos agradecidos porque nos muestra las lecciones que hemos de aprender a través del pueblo de Israel que peregrinó por el desierto y que finalmente pudo manifestar confianza en Dios, de tal forma que Dios le libró y también libró batallas por él.
Queremos pedir que nos ayude para poder aprender estas cosas, para poder manifestar nuestra confianza también en ese mismo Dios en el cual creemos. Y queremos pedir que usted nos ayude para que podamos también, así como el pueblo de Israel, tener esas victorias que cada día necesitamos. Guárdenos, ayúdenos y permita que podamos encontrarnos también entre aquellos que han de ser aquellos que narran la historia de Dios y cómo Él ha actuado en sus vidas. Bendíganos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos en nuestra siguiente edición del Estudio de la Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.